Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí, listos para otra inmersión profunda en el fascinante mundo del espectáculo. Hoy, como ya saben, vamos a hablar de una pareja que irradia amor y admiración mutua, Özge Gürel y Serkan Ayolu. Pero no nos limitaremos a repasar los hechos básicos. Vamos a desentrañar los hilos de su conexión, explorar los matices de su dinámica y, lo más importante, analizar en detalle esa confesión que ha encendido las redes sociales y los foros de fans, esa declaración donde Özge describe a Serkan como su héroe eterno. Prepárense para un viaje lleno de romance, análisis profundo y, por supuesto, mucha información jugosa sobre esta pareja que se ha convertido en un verdadero ícono del amor en la industria del entretenimiento turco y cada vez más, a nivel global. Pero antes de que nos adentremos en los detalles, quiero recordarles algo importante. Si son nuevos por aquí y sienten una fascinación similar por las historias de amor de las celebridades, por el encanto de las series turcas y por todo lo que rodea al universo del espectáculo, los invito a suscribirse a nuestro canal. No olviden activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Su suscripción y su apoyo son el combustible que alimenta nuestra pasión y nos permite seguir creando contenido que esperamos que disfruten. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Özge Gürel y Serkan Ayolu. Solo escuchar sus nombres juntos evoca imágenes de complicidad, miradas cómplices y un amor que parece trascender la pantalla. Su historia es un cuento de hadas moderno, un romance que floreció en el set de una serie de televisión, y que, desde entonces, ha conquistado los corazones de millones de personas en todo el mundo. Se conocieron trabajando juntos, la química fue instantánea y palpable y bueno, como suele decirse, el resto es historia. Pero detrás de esa narrativa pública de amor de cuento de hadas, se esconde una conexión mucho más profunda, una admiración mutua que va más allá de lo puramente romántico. Todos hemos visto las innumerables fotografías de ellos juntos, los vídeos donde comparten risas y bromas en las entrevistas, los momentos adorables que publican en sus redes sociales. Cada interacción pública parece confirmar lo que sus fans ya sospechaban, su amor es real y tangible. Pero esa confesión íntima, como la hemos bautizado cariñosamente, nos ofrece una ventana privilegiada a una faceta aún más personal y significativa de su relación. ¿De qué estamos hablando exactamente? Nos referimos por supuesto a la declaración que hizo Özge sobre Serkan, donde lo describe con una emotividad evidente como su héroe eterno. Impactante. ¿Verdad? Héroe eterno. No es una frase casual, no es un cumplido superficial. Implica una admiración profunda y arraigada, un respeto incondicional que se extiende más allá de lo romántico y alcanza un plano casi espiritual. Sugiere una dependencia emocional en el sentido más positivo de la palabra, una confianza absoluta en la capacidad del otro para brindar apoyo, consuelo y guía. ¿Qué pudo haberla impulsado a expresar tal sentimiento? ¿Qué experiencias y vivencias compartidas la llevaron a elegir esa precisa combinación de palabras para describir a Serkan? Para intentar descifrar el significado detrás de esa declaración, tenemos que analizar con mayor profundidad sus personalidades individuales y la forma en que se complementan mutuamente. Özge Gürel, con su energía contagiosa que parece iluminar cualquier habitación, su sonrisa brillante que derrite hasta el corazón más duro y su talento innegable que la ha convertido en una de las actrices más queridas de Turquía, es una verdadera fuerza de la naturaleza. La hemos visto interpretar una amplia gama de roles, desde personajes cómicos y desenfadados hasta roles dramáticos y complejos, siempre con una autenticidad y una pasión que la hacen irresistible para el público. Es una mujer fuerte e independiente y que sabe lo que quiere, una profesional dedicada que se esfuerza constantemente por mejorar y superarse a sí misma. Por otro lado, Serkan Ayolu, con su atractivo de galán clásico que recuerda a las estrellas de cine de la época dorada de Hollywood, su mirada penetrante que parece leer el alma, su profesionalismo impecable que lo ha consolidado como uno de los actores más respetados de su generación y su aura de serenidad que transmite calma y confianza, a primera vista puede parecer más reservado, más tranquilo y menos expresivo que Özge. Pero detrás de esa fachada de hombre tranquilo y controlado, se esconde un hombre profundamente sensible, increíblemente inteligente y con un sentido del humor sutil pero muy efectivo. La clave para comprender su relación reside en cómo estos dos polos aparentemente opuestos se atraen y se complementan a la perfección. Özge aporta la chispa, la alegría, la espontaneidad y la pasión desenfrenada que contagian a todos los que la rodean.
Serkan aporta la calma, la estabilidad, la seguridad y la racionalidad necesarias para equilibrar la energía desbordante de Ozge. Él es su roca, su apoyo incondicional en los momentos difíciles, la persona en la que puede confiar plenamente para obtener consejos sabios y una perspectiva sensata. Y quizás precisamente ahí, en esa dinámica de equilibrio y complementariedad, radica la razón principal por la que Ozge lo considera su héroe eterno. Pero, ¿qué se refería específicamente Ozge al utilizar esa poderosa y evocadora frase? Las posibilidades son múltiples y variadas. Quizás Serkan la ha apoyado incondicionalmente en momentos particularmente desafiantes de su carrera, ofreciéndole consejos sabios y constructivos, alentándola a perseverar y a no rendirse ante la adversidad, e incluso defendiéndola públicamente cuando fue necesario. Tal vez la ha ayudado a superar miedos e inseguridades personales, mostrándole su inmenso valor como persona y como profesional, haciéndola sentir segura de sí misma y confiada en su talento. O quizás simplemente la ha amado incondicionalmente, aceptándola tal como es, con todas sus virtudes y con sus defectos, sin juzgarla ni intentar cambiarla. Sea cual sea la razón específica que la llevó a elegir esas palabras, lo que está absolutamente claro es que Serkan desempeña un papel fundamental en la vida de Ozge. Es su confidente más cercano, su mejor amigo con quien puede compartir sus alegrías y sus preocupaciones, su amante apasionado y leal, y sobre todo, su héroe personal. Y eso, en un mundo donde las relaciones suelen ser efímeras y superficiales, es algo hermoso y admirable de presenciar. Pero la admiración, como es de esperar, es mutua. Serkan también ha expresado en numerosas ocasiones su profundo respeto y amor por Ozge, tanto en entrevistas como en publicaciones en sus redes sociales. La admira por su talento innato, por su dedicación incansable a su trabajo, por su fortaleza interior que le permite superar cualquier obstáculo y por su increíble capacidad para iluminar cualquier habitación con su presencia radiante. Él ve en ella una fuente constante de inspiración, una compañera de vida que lo motiva a ser mejor persona cada día. Y es precisamente esa admiración recíproca, ese respeto incondicional y ese amor que se nutre del apoyo mutuo, lo que hace que su relación sea tan especial, tan auténtica y tan duradera. No se trata simplemente de un amor romántico superficial, sino de una conexión profunda que se extiende a nivel emocional, intelectual y espiritual. Es una relación basada en la confianza absoluta, en la comunicación abierta y honesta, en el compromiso mutuo y en el apoyo inquebrantable. En un mundo donde las relaciones de pareja a menudo son efímeras, basadas en la apariencia y carentes de profundidad, la historia de Ozge Gurel y Serkan Ayolu emerge como un soplo de aire fresco. Como un faro de esperanza que nos recuerda que el amor verdadero sí existe, que es posible construir una relación sólida y duradera basada en la admiración, el respeto, la confianza y el apoyo incondicional. Y esa confesión íntima, esa frase reveladora de mi héroe eterno, es la prueba irrefutable de ello. Es una declaración de amor profundo y sincero, un reconocimiento público de la importancia fundamental que Serkan tiene en la vida de Ozge. Es una frase que resume a la perfección la esencia de su relación, un vínculo de amor, respeto y admiración mutua que parece destinado a perdurar en el tiempo. Ahora, volviendo a la pregunta inicial que nos planteamos al principio de este vídeo, ¿qué significa realmente ser un héroe eterno para alguien? Definitivamente no se trata de llevar una capa y volar por los aires, como los superhéroes de los cómics. Se trata más bien de estar presente para la persona que amas, de apoyarla incondicionalmente en sus sueños y aspiraciones, de ayudarla a superar sus miedos e inseguridades, de inspirarla a convertirse en la mejor versión de sí misma. Se trata de amarla con todo tu corazón, aceptándola tal como es, con todas sus virtudes y con todos sus defectos, sin intentar cambiarla ni juzgarla. Se trata de ser su roca, su refugio seguro en la tormenta, su confidente más íntimo, su mejor amigo y su compañero de vida. Y eso es exactamente lo que Serkan Ayolu es para Ozge Gurel. Él es su héroe eterno, el hombre que la ama incondicionalmente, que la apoya en todo lo que hace, que la inspira a alcanzar sus metas y que la hace sentir segura, amada y valorada. Y ella es su heroína, la mujer que lo ama con la misma intensidad, que lo admira por su fortaleza y su sabiduría, que lo inspira a ser mejor persona cada día y que ilumina su vida con su sonrisa radiante. Y es precisamente por eso que su historia de amor es tan inspiradora, tan conmovedora y tan digna de admiración. Nos recuerda que el amor verdadero sí existe, que es posible construir una relación sólida y duradera basada en la admiración, el respeto mutuo, la confianza inquebrantable y el apoyo incondicional. Y nos da la esperanza de que nosotros también podemos encontrar a nuestro héroe eterno,
o aún más importante, convertirnos en el héroe eterno de alguien más. En resumen, en este vídeo hemos explorado la hermosa y admirable relación entre Ozge Gurel y Serkan Ayolu, analizando en profundidad esa confesión íntima donde Ozge describe a Serkan como su héroe eterno. Hemos examinado cómo su admiración mutua, su apoyo incondicional, su profunda conexión emocional y su respeto inquebrantable son los pilares fundamentales sobre los que se construye su relación. Y hemos reflexionado sobre el significado trascendental de ser un héroe eterno en la vida de otra persona. Espero sinceramente que hayan disfrutado de este vídeo tanto como nosotros disfrutamos haciéndolo. Nos encanta compartir con ustedes estas historias de amor inspiradoras que nos recuerdan que a pesar de todo, el amor verdadero sigue existiendo. Y ahora, como siempre, nos gustaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les pareció esta reveladora confesión de Ozge? ¿Qué es lo que más admiran de la relación entre Ozge y Serkan? No duden en dejar sus comentarios en la sección de abajo. Nos encanta leer sus opiniones y conocer sus perspectivas. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle un merecido me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares y suscribirse a nuestro canal para recibir más contenido interesante sobre parejas famosas, series turcas y todo lo relacionado con el fascinante mundo del espectáculo. Su apoyo significa mucho para nosotros y nos impulsa a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Hasta la próxima oportunidad y que tengan un día maravilloso. Recuerden siempre buscar a su héroe eterno y, lo que es aún más importante, esforzarse por ser el héroe eterno de alguien más. Adiós.